gracias. Pues bueno, pues seguimos ahora con la siguiente presentación, que es la de la doctora Bárbara Biglia. Es profesora agregada del Departamento de Pedagogía, de aquí también de la Universitat Rovira i Virgili, y su presentación se titula Violencias de género en las universidades y violación de los derechos humanos. Análisis interseccional feminista desde el CEGRE-BU-UNI. Bueno, luego tú nos lo dices también cómo se pronuncia mejor, ¿de acuerdo, Bárbara? Pues cuando quieras, si estás por aquí, Bárbara, hola, te damos también... gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos no sé días. si lo he pronunciado bien, estas siglas que... CEGRE-BU-UNI. Muy bien, pues perfecto, yo me lo voy a aprender. Violence within the university. Perfecto. Una cuestión, no me deja compartir el Power directamente. ¿Tengo que compartir el screen? A ver, tenemos aquí a los técnicos. No, puedes hacerlo, es que ahora ha cambiado tú cuando le das compartir, le das hacia abajo, dice, a la par dice screen y a la par dice window. Browser para el computer, ok, sí, lo he encontrado. ¿Sí? Ahora, es que han cambiado el formato, cuando lo aprendemos lo cambian. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo con los agradecimientos mientras intento hacer esto, aunque es difícil hacer las dos cosas a la vez. A la vez, pero te damos tiempo, no te preocupes, cárgalo que te damos tiempo. Y también pues aprovecho también yo para agradecerte a ti que estés en esta mesa también presentando pues toda tu experiencia de investigación también, como ha hecho Carmen. Así que me adelanto yo y te agradezco yo antes de que empieces tú a agradecer, mientras que vas cargando el Power. Ahora. ¿Sí? Ahora se está cargando, sí. Vale, a pues ver, muchas gracias por haber organizado esta mesa y por haberme invitado. La cuestión y muchas gracias también a la charla de Chelsea introductoria, porque en realidad mi acercamiento a la cuestión de los derechos humanos es como término y como concepto es bastante nueva, no los uso normalmente como terminología y esta participación me ha permitido, digamos, reflexionar a partir de ello. Y de hecho hay muchas cosas que han resonado para mí en relación a pensar hasta qué punto este enfoque de los derechos humanos puede ser útil para trabajar sobre las violencias de género en las universidades desde una perspectiva feminista interseccional. Entonces, lo que os voy a compartir aquí son algunas ideas y reflexiones que a partir de la investigación y a partir de la temática me han ido surgiendo. Espero que en el debate podamos entre todas hablar un poco más de ellas y ver aprender también de vosotras qué pensáis al respecto. La investigación de la que estamos hablando es una investigación, es un I+D que tenemos coordinado por mí en la URV y tenemos como finalidad por una parte, reconceptualizar lo que son las violencias sexuales y de género en las universidades desde la perspectiva feministas interseccionales. Por otra parte, visibilizar y medir las dimensiones y los alcances que tienen, crear un cuestionario para poderlas dimensionar que esté acorde con esta visión feminista interseccional y, obviamente, como siempre, desde una perspectiva epistemológica feminista, difractar el conocimiento. Entonces, si bien todos esos son los objetivos, centraremos más en la idea de la conceptualización de las violencias de género y sexuales y en ese sentido, bien, se ha quedado un poco mal la diapositiva, pero la idea es la definición de la que partimos de violencias de género quiere ser una definición que no sea esencialistas, sino que haga el focus en lo que son las prácticas sociales generalizadas. Esto es muy importante, ¿vale? Porque no queremos que sea el sujeto femenino y el sujeto masculino como los ejes centrales del análisis de las violencias de género, sino queremos que se entienda cómo podemos experienciar y vivenciar violencias de género de diferentes maneras. Incluso los sujetos que ejercen violencias de género pueden no ser personas, sino ser instituciones o violencias comunitarias. Y la idea que se habla de violencias de género es porque
tienen que ver con la visión estereotipada de los géneros y la relación de poder que conllevan y en que se basan. Y entonces, en ese sentido, queremos igualmente remarcar que si bien tenemos esta visión amplia, uno de los errores que a veces pasa por tener esta visión amplia es decir, bueno, entonces quiere decir que tanto mujeres como hombres sufren violencias de género y sexual de la misma manera. No, porque nuestra sociedad es generalizada. Entonces hay que recordar que los sujetos que con más frecuencia sufren estas violencias siguen siendo mujeres cis o trans, hombres trans o niñas y niños que normalmente, como veremos más adelante también, tienden a ser inscritos dentro del marco femenino, en cuanto no aún personas adultas, hombres adultos que se confunden con personas. En ese sentido, es importante esta lectura interseccional feminista y la no negación de las diferencias de las estructuras generalizadas. Por esto, teniendo en cuenta que estamos en el marco de las universidades, en este gráfico, por ejemplo, podéis ver, no sé si se pueden leer bien las etiquetas, pero podemos ver las violencias de género diferentes vividas por personas identificadas como mujeres, como hombres, personas trans y personas disidentes sexuales, ¿vale? Y podemos ver cómo la afectación no es estadísticamente igual. Y incluso si miraríamos quién está cumpliendo estas violencias, podemos ver que en la mayoría de los casos también, incluso cuando quien sufre las violencias son sujetos masculinizados, quien la reproduce son también sujetos masculinizados. Entonces, entender que las violencias de género como punto de partida, entender que se basa en la cultura heteropatriarcal y en los roles de géneros que estamos reproduciendo continuamente y que no tienen nada que ver con el amor, esta idea de amor romántico que a veces utilizamos para justificar las violencias de género o para entenderlas de alguna manera, ni con el placer del sexo, sino son una expresión de falta de poder, ¿no? He puesto falta entre paréntesis porque es una expresión de poder y de falta. Aquí la imagen creo que me sirve muy bien para expresar esta visión, ¿no? Y la otra imagen también es útil en cuanto muchas veces nos fijamos en cuanto a la cultura heteropatriarcal y los roles de género, cómo marcan estereotipos en los sujetos feminizados, y aquí las críticas, por ejemplo, en educación a todo lo que son las Barbies o las diferentes muñequitas femeninas, pero mucho menos nos fijamos en cómo están construidos también los sujetos masculinizados y cómo las mismas violencias se asocian de una manera diferencial respecto al género y se consideran como normalizadas parte de la cultura masculina, ¿vale? Dicho esto, esta es la base, digamos, de nuestra visión de las violencias de género y entonces vamos un poco a explorar de qué manera este paradigma de los derechos humanos nos puede servir para reconceptualizarlas. En primer lugar, si miramos la definición de los derechos universales, se afirma que todos los seres humanos nacen iguales y libres e iguales, con dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia. Aquí hay un primer elemento que, como ya había comentado Celsa, nos puede hacer surgir alguna duda, ¿no? O sea, ¿podemos tener iguales derechos sin desarticular las desigualdades de bases? O sea, ¿realmente nacemos todos libres e iguales? Aquí en esta imagen tenéis por una parte, que no se ven muy bien, algunas niñas y niños migrantes, ¿vale? Y por otra,
uno de las representaciones de los gráficos a tijera para ver estas desigualdades en el marco del contexto de las universidades, en que todavía hoy se ve como, este es un gráfico que representa los cambios que ha habido en el tiempo. No sé si podéis ver, hay dos líneas azules y dos naranjas, ¿vale? Representa este gráfico las diferentes posiciones dentro de la universidad. El más alto, obviamente, la posición más a la derecha es la de catedrático y la más a la izquierda es la de estudiantes, ¿vale? Y la naranja es mujeres y la azul es hombres, ¿vale? Como todavía hoy en día y los cambios que se han producido en estas diferencias de género no son tan potentes. Entonces, estamos hablando de derechos universales. Hablar de derechos universales está no reconociendo la materialidad de las discriminaciones, partiendo de la idea que todos nacemos iguales y libres. Esa es una cosa sobre la cual tenemos que reflexionar para no caer en esto. No digo que los derechos universales sean así, pero hay que cuidarlo mucho, ¿vale? De hecho, Elena Casado nos advierte del peligro de la violencia moral del discurso de la igualdad. Lo hizo en una conferencia que organizamos en el marco del proyecto hace un mes más o menos, cuando se nos dice que somos iguales a las demás y sin embargo nuestras situaciones diferenciadas y discriminadas, ¿vale? Entonces, este discurso de la igualdad puede revertir en violencia, por ejemplo, cuando estamos diciendo que una mujer que se deja ejercer violencia, ¿vale? Es porque tiene una baja autoestima, ¿vale? Incluso si no lo decimos tan explícitamente, el hecho de decir que todas somos iguales, pero algunas sufren más violencias que otras, está automáticamente poniendo a determinados sujetos, le está dando la responsabilidad a ellas de vivir estas violencias, ¿vale? En ese sentido, la nueva ley, la modificación de la ley catalana de violencias machistas, dice cómo tenemos que trabajar en la universidad para eliminar todos aquellos contenidos que refuerzan los estereotipos y fomentan la desigualdad de género. Y una de mis dudas es si este discurso de una falsa igualdad puede llevarnos a, en realidad, reforzar las desigualdades. Entonces, la propuesta es intentar no homogeneizar y tener esta visión feminista interseccional. De hecho, las investigaciones demuestran que las políticas universitarias para trabajar las violencias de género sexuales tienden a homogeneizar los sujetos negando las especificidades de sus vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, este es un elemento que queremos incluir en el proyecto y por esto también una de las cosas que estamos haciendo es tener en cuenta las voces y las experiencias de los sujetos que normalmente han sido poco considerados cuando se habla de violencias de género en las universidades, por ejemplo, los sujetos con diversidades funcionales, los sujetos con diagnosis psiquiátricas o psicológicas, las personas precarizadas dentro de las universidades, los sujetos racializados, etcétera, etcétera. Entonces, otro de los elementos claves que había en esta definición básica de derechos humanos es hacer referencia a la cuestión de la razón y la conciencia. Todos estamos iguales, tenemos el mismo tipo de razón y conciencia, como si la razón y la conciencia fueran algo constitutivos de los sujetos humanos de la misma manera. Esto, como decía bien anteriormente Celsa, podría ser interpretado dentro de esta cuestión de la visión del mundo escrito por un norte global, ¿no? Un norte global que no incluye, no considera otras formas de ver. Aquí os he traído, por ejemplo,
La propuesta de Lucrecia más son sobre la epistemología rumiante, ¿vale? Y sobre cómo los sujetos también pueden tener ganas de vivir y experienciarse de una manera diferente, ¿vale? Y, por ejemplo, ella dice que no privilegia, la vaca que representa al sujeto, no privilegia el estado consciente porque a la gente también le gusta soñar, ¿vale? Voy muy rápido porque... Entonces, dicho esto, ¿cómo intentar mantener este enfoque de una manera que no vaya reproduciendo esta violencia epistémica? Es también fundamental el cambio de la metodología, el cuidado de todo el proceso, y por esto nosotras nos enmarcamos dentro de lo que es las investigaciones activistas feministas, sobre las cuales no tengo tiempo de entrar, pero para que lo tengáis en cuenta. Y otro de los elementos es que de otra de las propuestas que hacemos es pasar del paradigma de la igualdad al de la subversión. Como dice Durna Jiménez, que está acabando su tesis doctoral, hay que pensar en cómo tensar, negociar, subvertir y transformar todo lo que son los estereotipos internalizados, ¿vale? Como en lugar de, para romper esta igualdad en base a unos modelos normativos y una igualdad que no tiene en cuenta las diversidades materiales, también hay que romper estas construcciones sociales que nos enmarcan dentro de unos roles u otros. Entonces, si pasamos a la violencia como derecho, he extraído muchos puntos de lo que es la declaración del CEDAW en el 2017, y aquí vemos una de las primeras cuestiones que dicen es que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razones de género sea indivisible y interdependiente respecto a los otros derechos. Obviamente, esta declaración es muy positiva en cuanto nos permite un reconocimiento y una inclusión en la agenda política de lo que son las violencias de género. En ese sentido está muy relacionadas con lo que decía también antes Celia, de la importancia de que, reconociéndolo como derecho, lo podemos considerar como exigibles, ¿vale? Sin embargo, ¿qué inclusión se ha hecho de este derecho en las universidades? En la mayoría de los casos se ha hecho a través de protocolos que tienen un enfoque penal punitivo, ¿vale? Y como dice Patsy Toledo, una criminóloga feminista que trabaja mucho sobre violencias feminicidas y violencias de género, el hecho de tener enfoques penales es uno de los límites que tenemos delante de estas respuestas. No se pueden abordar estos fenómenos complejos desde este punto de vista. Incluso porque, si miramos en nuestros protocolos, por ejemplo, muchas veces parece que por la presunción de inocencia, la persona que acaba siendo escrutinada es la persona que ha sufrido la violencia. Perdona, Bárbara, te quedan 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? 5 minutos. Vale, pues nada, como veis me he pasado bastante, entonces vamos a saltar alguna cuestión. Una cuestión fundamental es la de asumir responsabilidades colectivas y ser agentes de cambio, reconocer, como decía antes, que los estados reconozcan estas violencias o que las instituciones reconozcan estos derechos como una necesidad, no es suficiente, y que la propuesta que hacemos es que desde unas instituciones como las instituciones educativas universitarias se asuman las responsabilidades respecto a este mantenimiento, pero también se estimulen los estudiantes a reconocer estas responsabilidades. Y en ese sentido,
es fundamental como desde el focus de los derechos sí que es bueno el desplazar el focus hasta los derechos y las necesidades de las sobrevivientes más que hacia la culpabilización de quien ha realizado la violencia. Y en ese sentido la propuesta es de desarrollar políticas de cuidados de los sujetos que antes también estaba mencionando Carmina, ¿vale? Las políticas de equidad en ese sentido son interesantes y una de las cosas de las cuales estamos bastante orgullosas en el proyecto es que en la nueva ley, por ejemplo, se ha introducido, la nueva ley de violencia machista se ha introducido gracias a una propuesta que hemos hecho a través de Tania Berger cuando estaban debatiendo la ley, se ha introducido, por ejemplo, este elemento que es el establecer mecanismos compensatorios, ¿vale? De lo que son las experiencias o las consecuencias de las violencias de género en las universidades. O sea, no solo pensar en la punición, sino pensar también en la protección, el cuidado y la compensación, ¿vale?, de los sujetos que sufren estas violencias. Entonces, otro elemento fundamental que nos da el enfoque de derecho es el reconocimiento de los factores sociales que influyen en estas violencias y en ese sentido lo que tenemos que pensar también es, hablando de esos factores sociales, la idea que muchas veces hablamos de la educación como un factor como un derecho, pero un derecho que automáticamente, hay una confusión pensando que sea un derecho que automáticamente reduce la posibilidad de experienciar violencias de género, ¿vale? Es muy importante no confundir esta lectura, ¿vale?, y entender las diferencias entre unos y los otros. Y aquí, obviamente, hay toda la cuestión de que, en ese sentido, es fundamental, a partir de esta visión de los factores sociales que influyen, entender cómo las universidades no son un espacio seguro y cómo hay una resistencia a reconocer este límite. Esta cuestión de lo políticamente correcto, de ya tenemos reconocidos los derechos y por lo tanto tenemos nuestro protocolo, tenemos una declaración, etcétera, etcétera, no tenemos que hacer ver las esclechas, es uno de los problemas básicos que tenemos en este momento. Entonces, aquí he puesto más elementos de los factores sociales que influyen en estas violencias, ¿vale? Del contexto específico de las universidades. No vamos a tener tiempo para hablar de ello, entonces os lo dejo aquí si acaso para el debate. Nuestra propuesta básica es que no se trata solo de asumir un enfoque de derechos, sino se trata de transformar las instituciones para hacer que incluso lo que son los derechos sean definidos de manera colectiva, de manera participativa y no sean definidos solo desde una visión que es la visión de las instituciones o los grupos hegemónicos, ¿vale? En ese sentido, seguiremos trabajando, nos acaban de conceder un Indovic, entonces seguiremos trabajando, aparte en este proyecto, en otros proyectos dentro de la misma universidad para trabajar las violencias sexuales y de género. Y os agradezco mucho a todas y todos. En la web del proyecto, que es esta de aquí, podéis encontrar muchísima más información y también tenemos un canal de YouTube donde hay diferentes presentaciones que no todas han sido tan atropelladas como esta. Disculpar por haber sido tan rápida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Muchas gracias. También has generado también, bueno, pues muchos elementos de reflexión también. Gracias por ajustarte al tiempo, que sé que quieres decir muchas cosas.